Y vamos a leer primero 1 Corintios 10 del 3 al 4 que dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aleluya, hermanos, porque hoy va a ser el Señor hablando a través de nuestro hermano, el Señor en nosotros escuchando, dándonos esa revelación, y después en la hora de compartir, hablando también a través de cada uno de nosotros, para que esa agua viva salga de todos nosotros también. Amén, hermanos. Entonces, hermano Juan Carlos. Amén. El tema es el significado intrínseco de la fe. Antes de entrar, ¿qué significa la palabra intrínseco, no? Porque siempre decimos la fe, sí, la fe es algo así, asá. Pero ¿qué significa el significado intrínseco de la fe? Intrínseco tiene relación con algo que es constitutivo del interior de algo. Entonces, esa parte intrínseca es la parte interna. Entonces, ¿cómo se podría entender esto? La fe no es una cosa, ya yo creo y listo. Eso no es la fe. Por eso este tema fue dado hace poco y es un tema muy profundo. Vamos a tratar de tocarlo por el tiempo, en los tiempos que el Señor nos permita, ¿no? Y vamos a entrar de frente en 5 puntos, vamos a ejemplificar todo lo que es el significado intrínseco de la fe. El primer punto que vamos a tocar esta noche dice que la fe es lo que da sustantividad a los hechos referentes a Dios. Lo segundo es que la fe significa que creemos que Dios es y nosotros no somos. Tercero, la fe significa que creemos que Dios es galardonador de los que con diligencia le buscan. Esta noche, ustedes con diligencia, dejando otras cosas, están acá. O sea, ustedes han buscado al Señor. El cuarto punto dice que la fe subjetiva de los creyentes se halla en su espíritu, lo cual hace que su espíritu mezclado sea un espíritu de fe. Estos puntos son muy profundos, hermanos, pero vamos a tratar de que el Señor nos dé la luz, ese espíritu de sabiduría, para poder ver las cosas como Él las ve. Y el quinto punto nos dice que todas nuestras posesiones espirituales en Cristo son hechas reales y concretas para nosotros por fe. Vamos al desarrollo de estos puntos. El primero dice, la fe es lo que da sustantividad a los hechos referentes a Dios. Y Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es lo que da sustantividad a lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, la expresión, lo que da sustantividad, significa la capacidad para hacer real algo. Por ejemplo, nuestros ojos le dan sustantividad a los colores, nuestros oídos a los sonidos, nuestras manos a todo lo que tocan le dan sustantividad. Por tanto, que los objetos existan es una cosa, y que nosotros le demos sustantividad a esos objetos es otra cosa. El siguiente dice, todos los hechos referentes a Dios registrados en la Biblia son reales. Pero esto tenemos que tener en cuenta. A estos hechos les podemos dar sustantividad solo por fe, porque la fe es lo que da la sustantividad a lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Las cosas del Señor que están en la Biblia no se ven. Las historias, usted podría decirme, sí, pero Sansón le tiró la piedra, que sí, claro, eso fue algo objetivo. Pero lo que nos quiere decir el Señor con eso es lo que necesitamos darle sustantividad. Tercer punto, necesitamos fe para darle sustantividad a un hecho espiritual y divino.
Siempre que me ha tocado compartir con ustedes, yo les he dicho, cuando usted lea un pasaje de la palabra, siempre pregúntese, ¿qué me quiere decir el Señor con esto? Uno. Lo segundo, ¿cómo puedo aplicar esto en mi vida diaria? ¿Qué aplicación tengo que darle a esta lectura que he hecho? Y con estas preguntas, usted está ejercitando su espíritu y está tocando, pasando, traspasando la letra. La Biblia nos dice que la letra mata, más el espíritu vivifica. O sea, el espíritu es el que nos da la sustantividad de eso que yo estoy percibiendo en la lectura. Y acá nos dice, la fe no es un entendimiento mental de una verdad. No. Esta noche, terminando este mensaje, les van a decir, hermanos, compartamos. Y algunos dirán, no, pero no entendí. Ah, no, pero me da vergüenza. O no, porque no sé cómo decirlo. No es lo que entendió. No pretenda entender la palabra. Solamente busca al Señor. Dice que la fe consiste en percibir un hecho divino y darle sustantividad al mismo. Es decir, debemos darle sustantividad a los hechos logrados referentes a la persona, al vivir y a la obra de Cristo. Estos hechos deben llegar a ser reales para nosotros. Hay muchos ejemplos, no quiero demorarme mucho, pero vamos al cuarto punto. Creer consiste en ejercitar nuestro espíritu de fe. Ese es un tema muy importante. Segunda de Corintios 4:13 lo dice, para dar sustantividad a los hechos divinos. Una vez que creemos, al decir amén a la palabra de Dios, le damos sustantividad a los hechos divinos y los poseemos. Cuando escuchamos una palabra y decimos amén, así desde lo más profundo de nuestro ser, le estamos diciendo, sí, Señor, yo creo en esto, yo creo en esto, yo creo que tú moriste por mí, yo creo que tú eres mi Señor y mi Salvador, yo creo que eres mi capitán, yo creo, Señor. Entonces, el amén no significa un deseo de algo que sea logrado, sino una declaración de que eso ciertamente será logrado en mí y que no hay duda de ello. Yo no tengo dudas de que el Señor murió por mí y eso me permitió, por su justicia, ¿no es cierto?, lograda en esa cruz, me permite recibirlo y tener una vida eterna, tenerlo a Él como mi vida y mi Señor y mi Salvador. Entonces, cuando creemos, estamos aceptando lo que el Señor ya ha prometido hacer. Desde que nosotros nacemos, el Señor ya prometió que el que crea en Él será uno con Él. El que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Todas esas cosas, yo si digo amén es porque estoy creyendo que eso ya es un hecho. Amén. El segundo punto nos dice que la fe significa que creemos que Dios es y nosotros no somos. La fe es asignada a todos los creyentes en Cristo como su porción, la cual es igualmente preciosa para todos los que la han recibido. En 2 de Pedro 1:1, lo tengo acá, dice, Simón, Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, a los que se les ha asignado en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esto, hermanos, es muy importante. Y pongamos mucha atención acá. Dice, como tal porción de parte de Dios, esta fe es objetiva para nosotros. Esa fe se puso y ya está. Y el que quiere, como decir, el que quiere la toma. Entonces esa fe está. Ya hay una porción de fe para nosotros. Pero dice, introduce en nosotros todo el contenido de aquello en lo cual la fe ha dado sustantividad, haciendo así que este contenido, junto con la fe misma, que es una persona, sean subjetivos para nosotros,
en nuestra experiencia. Entonces, lo que aparece como algo externo, eso no, el Señor, ya lo vamos a explicar con un ejemplo bien práctico, el Señor lo empieza a introducir en mí, lo trae a mí y lo hace parte de mí. O sea, es un hecho subjetivo. Algo que era objetivo, estaba afuera. Hoy día es subjetivo. Aquí tenemos un ejemplo práctico, dice. Esto puede compararse, dice, con el paisaje. ¿Qué es el paisaje? Usted mira hoy día mirábamos unos parques preciosos. Un paisaje. Ese paisaje representa la verdad. Y la acción de ver cuando lo mirábamos es la fe, los cuales son objetivos para la cámara, que en ese caso somos nosotros. Entonces la cámara está acá, el paisaje está afuera y la fe es la que me permite ver. Cuando yo veo el paisaje, le doy sustantividad. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo, ¿no es cierto? Pero dice, cuando la luz, es decir, el espíritu, dentro de la cámara, acá adentro, imprime ese paisaje que está afuera, como película, en nuestro espíritu, que está dentro de la cámara, tanto la acción de ver, que es algo objetivo, como el paisaje mismo, llegan a ser subjetivos para la cámara. Este ejemplo es práctico y se lo voy a graficar de otra manera también para que sea mucho más simple. A mí me hablan de la manzana y me dicen que la manzana es así y que tiene tales características, que hay manzanas verdes, hay manzanas rojas, hay manzanas entre roja y blanca, etcétera, ¿no es cierto? Y me dicen que cuando uno muerde la manzana sale un jugo, un sabor, pero exquisito. Excelente. Hasta ahí todo es objetivo. ¿Cuándo eso se hace subjetivo, hermanos? Cuando esa parte objetiva es trasladada a mi interior y se hace subjetivo. Cuando tomo esa manzana y le doy esa mordida. Y empiezo a saborear la manzana y esa manzana empieza a ser parte de mí. Entonces, de esa manera, esa fe, y es lo que estamos viendo, objetiva, empieza a constituirnos y a hacer nuestra fe subjetiva. El siguiente punto. El siguiente punto, hermano. Juan Carlos. Amén. ¿Ya se ve? ¿Ya lo comparto? Ya Ahora sí. parece. Comparto, sí. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios, alegrar a Dios. Sin fe es imposible. Por eso que Él nos da una porción de fe, una pequeña porción. Y nosotros tenemos que ir ganando más fe, siendo constituidos con esa fe que es subjetiva, esa fe que es intrínseca. El siguiente punto, creer que Dios consiste en creer que Él lo es todo para nosotros y que nosotros no somos nada. Los versículos están ahí, después les vamos a pasar esto para que lo revisen, estudien los versículos, oran, lean los versículos, todo eso ayuda muchísimo a tener más luz respecto a este tema. El punto 6 dice, creer que Dios implica que nosotros no somos. En todo Él debe ser el único, la persona única, y en todo nosotros no debemos ser nada. Amén. Siguiente punto. Dice, creer que Dios equivale a negarnos a nuestro yo. En todo el universo Él es, y todos nosotros no somos nada. Lucas 9:23 dice, el que quiera ser mi discípulo, el que quiera seguirme, ¿qué tiene que hacer? Tome su cruz, ¿cierto? Tome su cruz. ¿Y eso qué va a hacer? Va a eliminar su ser, ¿no? Su yo, y va a ser constituido y a tomarlo a Él como su persona. Yo no debería hacer nada. Yo no debería existir. Solo Él debería existir. Por eso Pablo en Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Amén. El punto 3
Dice, la fe significa que creemos que Dios es galardonador de los que con diligencia le buscan. La recompensa, por ejemplo, de Enoc fue el nivel más elevado de vida. ¿Y cuál fue este? Escapar de la muerte. Él fue elevado y llevado por el Señor sin que tuviera que pasar por la muerte. Y ahí están todos los versículos que sustentan. El Señor es un galardonador y nosotros necesitamos ser los que le buscan. Hermanos, es muy importante buscarle. Y esto ser galardonador, ¿qué significa? Voy a leer el punto 3. Dice, nosotros somos aquellos que vivimos por fe, teniendo la mirada puesta en el galardón del máximo disfrute de Cristo en el reino milenario, y al igual que Moisés, perseverando, como viendo al invisible. Es Démosle un momento al hermano que creo que se le quedó congelada la imagen. Amén, hermano, y volvió. Está en silencio. amén. Ya, entonces decíamos, oh Señor Jesús. Ok. El Señor es fiel. Entonces decíamos que tenemos que pensar en ese tribunal de Cristo, porque todos pasaremos por ahí. Y algunos se quedarán y otros irán a esa gran boda del Cordero, ¿no es cierto?, con su novia. Cuán importante es que podamos pasar ese filtro, ¿no?, del tribunal de Cristo. Entonces muchas veces nos descuidamos, damos preferencias a esto y a lo otro, y no nos damos cuenta qué cosa es lo que está en juego en esto. Acá no está en juego que no sé, nos sintamos bien, o que hagamos esto, que hagamos esto. No, acá está en juego el quedarnos para la gran tribulación, y usted está acá, tomó una decisión, y eso es lo importante. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. El punto 4 dice, la fe subjetiva de los creyentes se halla en su espíritu, lo cual hace que su espíritu mezclado sea un espíritu de fe. Debemos ejercitar nuestro espíritu de fe para creer en el hecho de que, y aquí hay varios puntos, ¿en qué hecho tenemos que creer? Primero, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Señor Jesús. Dios es amor. Ese es un hecho. La gracia de Dios es toda suficiente. Otro hecho. Cristo puede salvarnos por completo. Otro hecho. Entonces, estamos en Cristo, que Cristo está en nosotros y que nosotros y Cristo somos uno. Es otro hecho. Somos hijos y herederos de Dios. Fíjense cuánto debemos ejercitar nuestro espíritu de fe para creer en todos estos hechos. Estamos llenos en Cristo. Y nosotros somos el templo del Dios viviente y que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo en nuestro interior. Debemos ejercitar nuestro espíritu, hermanos. Antes de que vaya a compartir su porción, ejercite su espíritu. Señor, tú nos dices que podemos hablar por ti. Habla a través de mis labios. No quiero hablar yo. Habla tú, Señor, y va a compartir. Y lo va a hacer bien. 2, resistimos al diablo al estar firmes en nuestra fe subjetiva, en el poder protector de Dios y su preocupación amorosa. Entonces debemos ejercitar nuestro espíritu de fe para creer que el Señor se manifestó con el propósito de destruir las obras del diablo. ¿Lo creemos, hermanos?
Debemos ejercitar nuestro espíritu de fe para creer que la muerte del Señor destruyó al que tiene el imperio de la muerte, el diablo. El Señor lo venció. Debemos ejercitar nuestro espíritu de fe para creer que la resurrección del Señor avergonzó a Satanás. La vida de resurrección es una vida que no puede ser tocada por la muerte, que trasciende la muerte, que va más allá de los linderos de la muerte, que sale de la muerte y que no puede ser retenida por la muerte. Y cuarto, debemos ejercitar nuestro espíritu de fe para creer que la ascensión del Señor lo puso muy por encima del poder de Satanás. Y finalmente, el punto 5 dice, debemos ejercitar nuestro espíritu de fe para creer que la victoria del Señor es completa y que toda nuestra vida está incluida en esta victoria. Debemos ver que ya hemos vencido y que combatimos desde una posición de victoria a fin de mantener nuestra victoria, hermanos. Esa es la forma en que debemos enfrentar a este enemigo, ¿no? Tomando, obviamente, la armadura de Dios. Vamos al último punto. Dice, todas nuestras posesiones espirituales en Cristo son hechas reales y concretas para nosotros por fe. La fe abre la puerta a todas las bendiciones que son nuestras en Cristo. Entonces, si mi fe empieza a comprender, si yo empiezo a comprender esto y ejercito mi espíritu, ese espíritu de fe va a irse ensanchando en todo mi ser. Todos somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Eso todos lo saben. El tema es, ¿estoy ejercitando mi espíritu para que eso sea arraigado en mi ser? La justicia es por medio de la fe en Cristo. Cristo mismo, infundido en nosotros mediante nuestro aprecio por Él, llega a ser nuestra fe. Fíjese, Cristo mismo llega a ser nuestra fe. Esto es la fe de Cristo que nos introduce en una unión orgánica con Él. Oh Señor Jesús, cuán precioso es esto, ¿no? Fe no es lo mismo que creer. Creer es un verbo, pero fe, ya lo vemos, es una persona. Nosotros heredamos las promesas de Dios por medio de la fe. Y el siguiente punto dice que la fe pone fin a la carne con su energía y esfuerzos naturales y nos da acceso a la gracia de Dios y a una posición sólida en la gracia, la cual es el Dios triuno procesado para que podamos entrar en Él y disfrutarlo. ¿Cómo entro a su presencia? Por la fe. No es que si tengo fe o no tengo fe, no. La fe es lo que abre la llave, lo que me conduce. La fe, recuerden, es Cristo mismo. Entonces, 6, somos santificados en nuestra manera de ser. En el 5, le pone fin a la carne. En el 6, somos santificados en nuestra manera de ser, lo cual equivale a ser saturados de Dios como nuestra posesión para nuestro disfrute hoy en día y a ser transformados por la naturaleza santa de Dios y con ella, de tal manera que nuestra manera de ser sea anulada. No haya nada de lo viejo en nosotros. Y el 7 nos habla de la purificación interior del corazón del hombre. Oh Señor, cuánto necesitamos que nuestro corazón sea purificado, que el Señor tome posesión, ¿no es cierto?, en nuestro corazón y haga su hogar en nuestro corazón. De esa manera puede ser lograda, esta purificación puede ser lograda únicamente por el Espíritu Santo con la vida divina por fe. El 8, obtenemos la victoria sobre el mundo por medio de la fe, por la cual somos capacitados para vencer al mundo organizado y usurpado por Satanás. 9. Obtenemos la victoria sobre el maligno. Fíjense cómo vamos en ascensión, ¿no? Comenzamos declarando que es la fe, tomamos un punto muy importante, que todos somos hijos de Dios por medio de la fe, y luego empezamos la justicia, las herencias, somos herederos. Después la fe pone fin a la carne, somos santificados en nuestra manera de ser, purificados en el interior de nuestros corazones, obtenemos la victoria sobre el mundo y todas sus cosas, y también obtenemos la victoria sobre el maligno al tomar el escudo de la fe,
es parte, ¿no es cierto?, de toda la armadura de Dios, el cual puede apagar todos los dardos de fuego del enemigo, que son las tentaciones, propuestas, dudas, preguntas, mentiras y ataques de Satanás. Oh Señor Jesús. Y finalmente, por medio de la fe, podemos vencer en medio de todas nuestras circunstancias de sufrimiento y dificultades. Y con esto somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, y tenemos poder por medio de la fe. Entonces podemos hacer oraciones de guerra, oraciones que realmente nos conduzcan y permitan que el Señor regrese pronto, hermanos. De una manera así bien rápida, bien corta, pero creo que tiene los elementos para que ustedes puedan disfrutarlo cada día más. Amén.